leyendo, es lo mismo decir, por ejemplo, sustancias puras simples y sustancias puras compuestas, comparando con los elementos y compuestos. Claro, tal cual. Una sustancia pura simple puede ser un elemento, ¿sí? Tranquilamente. Y una sustancia pura compuesta puede ser un compuesto. ¿Por qué? Porque las sustancias simples o sustancias puras simples son aquellas que no pueden separarse, ¿sí? en más elementos o en más sustancias, ¿sí? Es la misma definición. Yo ahora igual, cuando termine de explicar esto, les voy a dar les voy a dictar, aparte de las definiciones que tienen ahí, se las voy a volver a dictar por las dudas, por si tienen alguna duda, ¿sí? Hago eso también, hablo en general y después dicto todo. Ustedes, por ejemplo, ustedes tienen ahí la tabla periódica, el sodio es una sustancia simple, el nitrógeno gaseoso que está en la atmósfera es una sustancia simple, que es N2, ¿sí? Eh, los metales son sustancias simples, tal cual están. En cambio, ya cuando reacciona un elemento con otro, paso a tener un compuesto, una sustancia compuesta. Hay algo que dije en el Power, en la parte anterior del Power, ¿sí? Lo voy a volver a, se los muestro, es que las mezclas se separan en sustancias puras por cambios físicos. Ahora voy a hablar de lo que es un cambio físico, ¿sí? Y que los compuestos pueden separarse en elementos mediante cambios químicos. Y ahora voy a hablar de lo que es un cambio químico. Justamente, cuando existe un cambio químico, existe un reordenamiento de la materia. O sea, la materia reordena sus átomos o reordena sus moléculas. ¿Estamos viendo hasta acá? ¿Puedo seguir? ¿Copiaron? Sí. Si alguno no copió, dígame no, porque yo si no le hago caso al de sí, Y sí, es el que más me conviene. Es como siempre, uno está dando clase y ve que hay 50 caras que no entienden. ¿Se entiende? Una sola te dice que sí y le mandás para adelante. Si ninguno te dice que no, listo. Bueno, mezclas. Las mezclas, ¿sí? Son combinaciones de dos o más sustancias, que pueden ser simples o compuestas, ¿sí? O sea, yo puedo agarrar dos sustancias cualquiera y las mezclo. Hoy les dije, por ejemplo, el agua y la sal, ¿sí? O puede ser agua y azúcar, tranquilamente. Eso es una mezcla. Cuando yo tengo una mezcla, puede ser homogénea o heterogénea, es lo que les intenté mostrar hoy, ¿sí? Si es una mezcla homogénea, yo voy a, en una mezcla homogénea, no me voy a dar cuenta, ¿sí? No voy a darme cuenta en una mezcla homogénea si hay más de una sustancia. Para mí va a haber una sola sustancia si la miro, pero puede ser una mezcla como el agua salada o como el agua dulce, por ejemplo, ¿sí? En cambio, en las mezclas cuando son heterogéneas, su composición no es uniforme. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que yo voy a tener a simple vista, en realidad no es a simple vista, es al microscopio óptico, el nivel donde uno tiene que mirar, o sea, al nivel de microscopio óptico, lo que voy a darme cuenta es que tengo más de una, se llama componente, la palabra es componente, ya lo vamos a empezar a usar. Voy a darme cuenta que tengo más de un componente, ¿sí? O sea, más de una sustancia pura en esa mezcla. Acá tienen un ejemplo, que es el mismo ejemplo que estaba en el libro, si estuvieron leyendo, es cloruro de sodio con limadura de hierro, ¿sí? Yo tengo cloruro de sodio con limadura de hierro, lo estoy mirando y me doy cuenta que hay más de una sustancia, y si utilizo un magneto, puedo sacar el hierro de la solución y separar la mezcla, ¿sí? Algo que es muy importante, que está acá abajo en negrita, es que cualquier mezcla, sea homogénea o heterogénea, se puede formar y separar, formar y separar, que no es una pavada lo que estoy diciendo, ¿sí? O sea, las dos cosas, se puede formar y separar por métodos físicos. O sea, yo la mezclo con un método físico y después la puedo separar con un método físico, por ejemplo, con un magneto o, por ejemplo, con un tamiz, ¿sí? En cambio, si la mezcla es homogénea, ¿sí? Perdón, si yo tengo una sustancia pura y la quiero separar, por ejemplo, al óxido férrico lo quiero separar en oxígeno y en hierro, no lo voy a poder separar por un método físico. Para poder separarlo en oxígeno y en hierro voy a necesitar un método químico, ¿sí? O sea, voy a tener que realizar una reacción química. ¿Estamos? Separación de mezclas homogéneas o heterogéneas, cualquiera de las dos, se pueden separar por métodos físicos, ¿sí? En cambio, separar una sustancia pura, mejor dicho, separar un compuesto en sus elementos,
voy a necesitar para poder separarlos métodos químicos, ¿sí? Que eso es lo que está en la primera parte del Power, ¿ves? Mezclas homogéneas, mezclas heterogéneas, ¿sí? Yo puedo las mezclas separarlas por cambios físicos en sustancias puras, y a los compuestos puedo separarlos por cambios químicos en elementos. ¿Estamos? Muy bien. Copien acá la definición de mezcla de homogénea y heterogénea, por favor. Y lo que dice abajo, pongan importante. Insisto con que ahora les voy a dictar también otras cositas. Si les molesta el fondo que tengo en casa, me avisan y la semana que viene me pongo en otro lado. Tengo un montón de paredes divinas. Bueno. A ver. ¿Copiaron? No, ya terminó. Dale, espero. Estaba en eso. Yo sé que la tentación, al no verlos, la tentación es muy grande de decir, ¿qué quiere que copie el boludo este? Y sacar una foto a la cámara, a la computadora. Yo sé que la tentación es muy grande. Pero lo que les voy a pedir es que copien, porque es un paso sumamente importante del aprendizaje el estar copiando desde el pizarrón, ¿sí? Es importante que lo hagan. Respecto del Power, no se preocupen, el video lo van a tener, se los voy a mandar, y también le voy a mandar los Power, y también se los voy a subir al Drive, o sea, eso no se preocupen. Lo que sí necesitamos es que cuando estén en clase, copien, porque cada uno de los pasos son importantes para el aprendizaje. Yo necesito que esto lo sepan para la clase que viene, por ejemplo. Profe, Sí, yo ya lo tenía armado. ¿Se acuerda que usted dijo que lo leyamos y si queremos hacemos apuntes? Bueno, yo lo pasé a apuntes, así que perfecto, está muy bueno, bien lo que hiciste. sí, está lo mismo. Muy bien, me alegro. Sería lo ideal. Uy, perdón. Mati, yo no me concentro si saco del celular y miro, así que no hay chances con eso. Bueno, mejor. Al fin, alguien que me entiende. No saben qué lucha que son los teléfonos. O sí saben. ¿Puedo pasar? ¿Puedo borrar, digo? No, Sí. ¿No? Bueno, espero. Hay un par de cosas que tengo que dictar ahora para el final, así que tranquilo. está. Bueno, muy bien. Ya más o menos tenemos una idea de lo que es la materia, ¿sí? Ya más o menos tenemos una idea de lo que es una sustancia pura, ya más o menos tenemos una idea de lo que es un compuesto, ¿sí? Y ya más o menos tenemos una idea de lo que es una mezcla. O sea que más o menos nos damos una idea de cuando estamos hablando de materia, de lo que estamos hablando, ¿sí? Si hablamos de materia, hablamos de todo lo que nos rodea, que ocupa un lugar en el espacio, ¿sí? Sabemos que pueden ser mezclas, sabemos que pueden ser homogéneas, que pueden ser heterogéneas, sabemos que pueden ser sustancias puras, que esas sustancias puras, cuando tengo más de una sustancia pura, en un sistema voy a tener una mezcla, ¿sí? Entonces, a partir de ahí, yo ya puedo empezar a determinar cuáles son las propiedades de la materia. Antes voy a definir otra cosa. Anoten lo que les voy a dictar. Pongan sistema material. Sistema material.
Listo. Muy bien. Ahora pongan porción del espacio o del universo que se aísla para el estudio. A ver. El universo, ¿sí? El universo es todo. No sé si me siguen con lo que digo. ¿Sí? El universo es todo. En el universo, ¿sí? En el universo, esperen que voy a tener dos cosas. Voy a tener sistemas y aparte voy a tener al entorno. ¿Sí? O sea, si yo tengo el universo es todo, ¿sí? Todo completo. Por ejemplo, mi patio es el universo, yo soy universo, ustedes son universo, todo, ¿sí? Pero va a estar formado por el sistema más el entorno, ¿sí? El entorno y el sistema. El sistema es la porción del espacio que se aísla para el estudio. O sea, por ejemplo, el cloruro, el óxido férrico que les mostré hoy va a ser mi sistema, ¿sí? Yo aíslo esa parte, esa sustancia pura para estudiar. Entonces ese es mi sistema. ¿Qué es el entorno? Todo lo demás. ¿Me siguen lo que digo? O sea, el sistema o el sistema material, ¿sí? Es la parte del universo que se aísla para el estudio. Entonces, abajo de eso que ustedes escribieron, que les dicté, dibujen esto. Dos circulitos, uno dentro del otro, así de perfecto como los dibujé yo, ¿sí? El universo es el círculo que tenga el entorno y el sistema, y después tengo el entorno y el sistema, ¿sí? Entonces, el sistema material es la parte del universo que se aísla para el estudio. ¿Estamos con esto? Las clases virtuales, si se hacen bien, implican mucha más concentración que las clases comunes, les aviso. Muy bien. ¿Copiaron los dos el sistema del entorno? Sí. Bueno. Volvemos a donde estábamos. Muy bien. Entonces, ya sé lo que es la materia, lo que es una sustancia pura, lo que es una mezcla, ¿sí? Y sabemos lo que es la materia. Sabemos lo que es un sistema material, que es una parte del universo que yo aíslo para el estudio, ¿sí? Y respecto a las características de los sistemas materiales, no les dije demasiado todavía, en un ratito les voy a decir, ¿sí? Pero las características de los sistemas materiales justamente van a estar relacionadas con las propiedades de la materia. O sea, un sistema material, o sea, algo que yo aíslo para estudiar, va a estar relacionado directamente con las propiedades que va a tener la materia, ¿sí? Porque todo es materia. O sea, si yo aíslo una parte del universo para estudiar, ¿qué estoy aislando? Estoy aislando una parte de ¿qué? De materia. ¿Se entiende? Aunque sea una mezcla. ¿Me siguen con lo que digo, no? ¿Sí? Me gusta más cuando tengo sus caras porque veo que hacen así. Yo ahora no le estoy viendo las caras. Yo no entiendo, no entendí. ¿Qué parte? La última que explicaste. Mirá. Yo también no entendí la última parte. ¿Ven? Eso tienen que hacer. Ponerse de acuerdo y pedirme cuando no entienden. A ver. ¿Se entiende lo que es materia? Sí. Bien. O sea, las materias pueden ser compuestos o mezclas. ¿Estamos? O sea, cuando yo definí materia dije que era todo lo que nos rodea, incluso nosotros mismos, ¿sí? Esa es la definición de materia. No sé si la anotaron, anótenla de último, ¿sí? La materia es todo lo que nos rodea, incluso nosotros mismos, ¿sí? Si yo aíslo una porción de materia, la llamo sistema material. ¿Me siguen con eso? ¿Sí? Si aíslo una porción de materia, la llamo sistema material. Que ese sistema material puede ser un vaso de agua, ese sistema material puede ser
óxido férrico, como el ejemplo que les di hoy. Ese sistema material puede ser la mezcla de cloruro de sodio y hierro que les mostré. ¿Me siguen con esto? O sea, Ajá. aíslo una pared. Sí. Bueno, ese sistema material que aislé, seguro es materia, porque la materia es todo lo que nos rodea. ¿Se entiende? O sea que, Sí. si yo quiero estudiar a mi sistema material, tengo que conocer las propiedades de la materia. ¿Sí? Esas propiedades de la materia pueden ser propiedades químicas o pueden ser propiedades físicas. ¿Sí? O sea, si yo quiero estudiar algo, necesito conocer las propiedades de esa materia. ¿Sí? Bueno, esa materia puede ser una mezcla o puede ser una sustancia pura. Cualquiera de las dos. Bueno, ya sea mezcla o sea una sustancia pura, va a tener mi porción de materia que aíslo para el estudio, o sea, mi sistema material, va a tener propiedades químicas y va a tener propiedades físicas. Las Física. dos cosas. ¿Sí? A ver, no es que va a tener una o la otra, ¿sí? Va a tener las dos, las propiedades físicas y las propiedades químicas. ¿Me siguen lo que digo? Muy bien. Siempre es así, o sea, siempre tienen las dos. No puede haber Siempre, un siempre tiene que las dos. solamente tenga una, No. digamos. Siempre vas a tener propiedades físicas y siempre vas a tener propiedades químicas. ¿Sí? Y la diferencia que tiene entre una propiedad física y una propiedad química, ¿sí? Justamente es que las propiedades físicas se pueden medir, observar, sin que se modifique la composición o identidad de la sustancia. O sea, si yo mido el volumen, ¿sí?, de agua, ¿sí?, mido el volumen de agua, por ejemplo, el agua va a tener cierto volumen, pero va a seguir siendo agua. ¿Me siguen lo que digo? Yo no la voy a romper ninguna molécula de agua para medir su volumen. O sea que el volumen es una propiedad física. ¿Sí? En cambio, las propiedades químicas modifican la composición o identidad de la sustancia dando nuevas sustancias. ¿Sí? O sea, la reactividad del sodio con el cloro es una propiedad química. ¿Por qué? Porque cuando el sodio reacciona con el cloro me termina dando cloruro de sodio, una sustancia nueva. ¿Sí? Una sustancia nueva, distinta. ¿Me siguen? Propiedad física, yo agarro, mido el volumen de agua, 2 litros, 3 litros, 5 litros, sigue siendo agua. En cambio, si yo mido la reactividad del cloro con el sodio, estoy haciendo que el cloro reaccione con el sodio, Y cambia. cambia la composición de la materia, es una propiedad química. ¿Estamos con esto? Sí. Bueno, pongan propiedades de la materia, propiedades químicas. Copien esto que dice acá, modifican la composición o identidad de la sustancia, da lugar a nuevas sustancias, y pongan abajo ejemplos. Les voy a dar un ejemplo. ¿Listo? No. Propiedades químicas modifican la composición e identidad de la sustancia, coma o punto, dan lugar a nuevas sustancias. Por ejemplo, y ahí les digo. Ahora sí yo ya estoy. Bueno. Un ratito. Tenemos uno que me parece llegó tarde. Bueno, por ejemplo, propiedades químicas modifican la composición o identidad de la sustancia, da lugar a nuevas sustancias. Por ejemplo, la reactividad del hierro con el oxígeno. La reactividad del hierro con el oxígeno. Para dar Para dar óxido férrico
para dar óxido férrico u óxido ferroso. No saben lo que es, no me importa, todavía que no lo sepan, después se lo voy a explicar. Para dar óxido férrico u óxido ferroso. Muy bien. Propiedades físicas. Acá dice, ¿ven? Esto lo pueden copiar si quieren. Propiedades físicas se pueden medir y observar sin que se modifique la composición o identidad de la sustancia. Por ejemplo, por ejemplo, el cambio de estado de sólido a líquido. El cambio de estado de sólido a líquido. Ahora voy a explicarles lo que es cambio de estado, por eso uso este ejemplo. El cambio de estado a... De sólido a líquido. Mati, te pregunto para sacarme la duda. El Sí. primer ejemplo que diste era para las propiedades químicas, ¿no? Sí, Y el segundo para la física. para la física, exacto. El cambio de estado de sólido a líquido es, yo agarro, por ejemplo, tengo hielo, lo saco del freezer, ¿sí? Y lo pongo arriba de la mesa y me vengo a mirar dentro de 2 horas, o menos, un rato. Bueno, ahora en invierno por ahí tarda más, pero me pongo a mirar y se convirtió en líquido, ¿sí? Que era el hielo, el cubito de hielo, ¿sí? Es agua, H2O, la molécula H2O, ¿sí? Voy a dibujar esto. Sí. Por la duda. Me estoy volviendo casi un especialista en dibujar con este coso. Mirá. Yo saco del freezer y tengo esto. Esto que está acá es agua. Agua congelada. Sí. H2O. ¿Sí? Pasa cierta cantidad de tiempo. La flecha quiere decir está pasando el tiempo. En general yo cuando pasa el tiempo hago esto. Miren, pongo una flechita y tiempo. Esto para que nos vayamos acostumbrando a mis formas de escribir. ¿Sí? Tengo H2O sólido. ¿Sí? Pasa cierta cantidad de tiempo. ¿Y qué obtengo? Un charquito. ¿Sí? Esto que está acá sigue siendo H2O. O sea, no cambió su composición, ¿se entiende? O sea, tenía H2O sólido, pasa a H2O líquido, sigue siendo agua, ¿sí? Si quieren copiar este ejemplo, no sé si les va a salir tan lindo, pero en los dos tengo agua, ¿sí? Pero uno está en estado sólido y en el otro está en estado líquido. ¿Sí? Estado sólido. Claro, la propiedad química sigue siendo la misma, pero cambió las propiedades físicas. Exactamente. Si yo al agua la someto a una electrólisis, ¿sí? Electrólisis. Esperen que cuando hay que escribir hay que usar esto. Que se los voy a explicar la clase que viene, que es una electrólisis, ¿sí? Lo someto a una electrólisis, ¿sí? Lo que yo voy a obtener, es hidrógeno y oxígeno por separado. ¿Se entiende? La electrólisis implica un cambio químico. Lo separé en hidrógeno y en agua, ¿sí? Dos cosas distintas, ¿sí? En cambio, si yo al agua le aplico temperatura, al hielo le aplico temperatura, perdón, lo que hago es obtener agua líquida. ¿Se entiende la diferencia entre uno y otro? ¿Sí? Físico, no cambio la composición de la materia. Química, sí cambio la composición de la materia. ¿Sí? Algo muy importante. ¿Quieren que borre este dibujito?
Muy bien. Volvemos a nuestro hermoso cuadro. Muy bien, dentro de las propiedades de la materia existe algo que se llama propiedades mensurables o propiedades que pueden ser medidas, ¿sí? O sea, yo puedo tomar una medida al respecto. Respecto de qué es una medida y demás, lo vamos a ver en nuestra primera clase de física que va a ser en 2 semanas, ¿sí? Pero para que se den una idea, las propiedades mensurables, o sea, las que pueden ser medidas, se conocen como propiedades extensivas, ¿sí? Propiedades extensivas o propiedades intensivas. Las propiedades extensivas son aquellas que no cambian, que cambian cuando cambio la cantidad de materia. O sea, mientras más materia tengo, ¿sí? Mayor va a ser la propiedad. O cuanto menor es la cantidad de materia que tengo, menor va a ser la propiedad. Por ejemplo, el volumen, ¿sí? Mientras más agua tengo, más es el volumen. ¿Se entiende? No es lo mismo tener. ¿Me ven a mí en la camarita o no? Sí. Bueno, si yo tengo así de agua, por ejemplo, pesa, no sé, invento, 500 gramos. En cambio, si tengo así de agua, va a pesar 3 kilogramos. ¿Se entiende? Si tengo más materia, ¿sí? Cambia la propiedad. ¿Me siguen lo que acabé de decir? Mientras más materia tengo, Sí. cambia la propiedad. Es una propiedad extensiva. En cambio, las propiedades intensivas son las que no varían, ¿sí? Que no varían dependiendo de la cantidad de materia, ¿sí? Esto es un poco más difícil de ver. Por ejemplo, el olor de algo, o el color. No cambia dependiendo de la cantidad de materia. Si yo tengo una naranja o 5 naranjas, ¿a qué tiene olor la naranja? O naranja. A naranja, exactamente. Claro, perfecto lo que me dijeron. Si yo tengo una naranja o 5 naranjas, tiene olor a naranja. Eso se llama propiedad intensiva, ¿sí? El olor es una propiedad bastante particular de las sustancias, que me ayudan a reconocer las sustancias. Hay otras propiedades intensivas con las que vamos a trabajar más que el olor. Una se llama densidad, ¿sí? La densidad se los voy a explicar en la clase que viene. La densidad, por ejemplo, es una propiedad intensiva. La densidad del agua es 1. Si yo tengo así de agua, la densidad del agua es 1. Y si tengo así de agua, la densidad del agua también es 1. ¿Sí? O, por ejemplo, el punto de fusión. ¿Saben lo que es el punto de fusión? No. ¿No? No. ¿Alguno de los silenciados, de los demás silenciados, saben lo que es el punto de fusión o no? No. Hablan 3 nomás. Cristian está paseando. Cristian está paseando con mira, se fue a pasear y no apagó la cámara. Qué barato. Profe, punto de Sí. fusión no es el Decime. que pasa de estado de sólido a líquido. O El sea, punto de fusión algo es así. cuando paso de estado sólido a estado líquido. Perfecto. ¿Sí? El punto de fusión es cuando una sustancia pasa de estado sólido a estado líquido. ¿Sí? El punto de fusión es una propiedad intensiva. ¿Qué quiere decir esto? El punto de fusión del agua, por ejemplo, es 0. ¿Sí? O sea, el agua se convierte en líquido a los 0 grados. ¿Sí? O el líquido se convierte en sólido a los 0 grados. Ese es el punto de fusión. Si yo tengo así de agua, el agua se congela ¿a cuántos grados? A 0 grados. Y si tengo así, ¿a cuántos grados se congela? A 0 grados. Eso también es una propiedad intensiva. ¿Sí? ¿Se entiende lo que es una propiedad intensiva? Sí. Bueno, copien esto y abajo de propiedad extensiva pongan ejemplo. Abajo de propiedad extensiva pongan ejemplo. Me fui a comprar caramelo para los chicos, ¿eh? Muy bien. Igual dejaste la cámara prendida, la podrías haber apagado. Había pagado, pero se habrá tocado el celular, no sé. Porque estaba Ah, escuchando en tu clase. muy bien, muy bien. Muy bien, alumno. Cualquier duda me pregunta. ¿Cómo van, chicos? Bien. ¿Bien? Perfecto. Bien. Pongan propiedad extensiva, el valor medido de una propiedad extensiva depende de la cantidad de materia. Pongan ejemplo. Masa. Volumen. Ay, Mati, pero no terminé de copiar. Bueno. Espera un ratito. Listo.
masa, volumen, peso y superficie. Y abajo pongan, obviamente, propiedad intensiva, el valor medido de una propiedad intensiva no depende de cuánta materia se considere, que está escrito acá en el Power, ¿sí? Y ponen ejemplo. Dos puntos. Punto de fusión, coma. Punto de ebullición, coma. ¿Punto de qué era el primero? Punto de fusión, coma. Punto de ebullición, coma. Densidad. Solubilidad. ¿Cómo? Densidad, coma. Solubilidad, coma. Color, coma. Olor. Color, coma. Olor, etc. Muy bien. A ver. Recuerden, chicas, chicos, si me tienen que parar, me paran, no pasa nada. Una vez que ya definimos las propiedades de la materia, ¿sí? Ya sabemos lo que es una mezcla, lo que es una sustancia pura, ¿sí? Lo que es un sistema material. Ya sabemos lo que son las propiedades de la materia, cómo pueden ser, si son químicas o si son físicas, si son mesurables, que pueden ser extensivas o pueden ser intensivas, ¿sí? Lo que vamos a hacer ahora es definir los estados de la materia, ¿sí? La materia la podemos observar o conocer en tres estados diferentes, ¿sí? O sea, no todas las sustancias son sólidas, no todas las sustancias son líquidas, o no todas las sustancias son gaseosas. Ser sólido, líquido o gaseoso, en condiciones normales, ¿sí? O sea, a temperatura ambiente y presión ambiente, que es lo que nosotros vivimos, ¿sí? Va a depender del tipo de sustancia con la que estamos trabajando. No es lo mismo ser agua que ser nitrógeno gaseoso o que ser hierro metálico. No es lo mismo, ¿sí? El agua es un líquido a temperatura ambiente, ¿sí? El nitrógeno ambiental es el que es gaseoso a temperatura ambiente, y el hierro metálico es un sólido a temperatura ambiente. O sea, dependiendo de el tipo de sustancia, las características de la sustancia y las uniones que mantengan unidas a las distintas moléculas o átomos o demás, que lo vamos a ver más adelante, nosotros vamos a tener distintos estados de la materia, ¿sí? La diferencia que hay entre estado sólido, líquido y gaseoso no es otra más que la distancia que hay entre sus átomos o moléculas, ¿sí? Mientras más cerca están los átomos o moléculas, más probabilidades hay de que yo tenga un sólido. Mientras más lejos están los átomos o moléculas, más probabilidades hay que yo tenga un gas, ¿sí? O sea, mientras están juntos, serán un sólido, líquido o gaseoso, ¿sí? Pongan estados de la materia y hagan este dibujito. Bueno, háganlo. ¿Copiamos eso? Sí, por favor. Ah. Francisco Leiva, bienvenido. Hola, ¿cómo están? Me dormí. Sí. Sí. Sí, me jugó una mala pasada la alarma. Sí.
Tenés que poner más. Sí, Ahora después charlamos. bueno. Muy bien. ¿Estamos con el dibujito? ¿Puedo seguir? Sí, No, no, Bueno, Sí. no. ¿todavía no? Bueno, espera un ratito. En lugar de hacer las esferas, pueden hacer puntitos, ¿eh? No pasa nada. Miren, les muestro cómo haría yo. Yo haría así. Por ejemplo, si yo soy alumno. Chicos, copien. Sí, sí, yo copio. Y hago así, miren. Esperen que borra este super dibujo. Que dice estado gaseoso, estado sólido. Estado líquido. Estado gaseoso. Listo, terminé. Sí, copiaron, sí, ya está. No, mentira, si hacen eso, después les voy a revisar la carpeta para que no hagan las mismas boludeces que hacía yo cuando era alumno. Muy bien. Cambios de estado. Y ahora sí, ¿qué es un cambio de estado? Hoy les dije, más o menos. Un cambio de estado es cuando yo estoy en un estado de la materia, ¿sí? Por ejemplo, soy sólido. Pónganse. Volvemos acá. Soy un sólido y lo quiero convertir en un líquido. Hoy les di el ejemplo. Yo agarro, saco un cubito de hielo del freezer, lo dejo arriba del escritorio y se va a terminar convirtiendo de sólido a líquido. Líquido. Y si yo tengo, por ejemplo, agua y la pongo a hervir para comer fideos, ¿sí? Espero que hierva. Y cuando hierva, ¿qué empieza a hacer agua? Empieza a hacer borbotones y pasa de estado líquido a estado gaseoso. ¿Sí? Gaseoso. Yo lo que hago es cambiar de estado. Puedo hacer que el agua sea sólido, líquido o gaseoso, depende de lo que quiera. Hace mucho calor, quiero tomar tereré, ¿sí? Pongo agua en el freezer y la congelo. La paso de estado líquido a estado sólido. ¿Estamos con esto? Sí. Perfecto. Muy bien. Perdón. Entonces, los cambios de estado, ¿sí? Son un montón, no son 3 nada más, ¿sí? Acá están las definiciones de lo que es un sólido, un líquido y un gas, ¿sí? O sea que recién, por eso no se los dicté en el paso anterior, solamente les hice dibujar hacer el dibujito. Y yo acá les puse, para que les parezca conocido, esto está en el libro, o no está en el libro, no me acuerdo. Pero lo que sí, algunos estados o cambios de estado a nosotros nos parecen conocidos. Por ejemplo, si un sólido, ¿sí? Si un sólido se convierte en un líquido, ¿sí? Si un sólido se convierte en un líquido, el cambio de estado se conoce como fusión, que es lo que habíamos estado charlando hoy, ¿sí? Ahora, si el líquido se convierte en sólido, el cambio de estado se conoce como congelación, se congela, ¿sí? Fusión si va de sólido a líquido, congelación si va de líquido a sólido. Líquido a sólido. Perfecto. Escuchen esto. De sólido a líquido, de líquido a gas, de sólido a líquido, de líquido a gas, yo tengo que aumentar la temperatura. ¿Se dan cuenta de lo que digo? O sea, si yo estoy en estado sólido y quiero pasar a líquido, tengo que aumentar la temperatura. Si estoy en líquido y quiero pasar a gas, tengo que aumentar la temperatura. ¿Me siguen con eso? Y si yo estoy Sí. como gas y quiero pasar a líquido, y como líquido quiero pasar a sólido, tengo que disminuir la temperatura. ¿Me siguen lo que acabo de decir? No. Vengo acá. Si yo quiero pasar de acá a acá, esperen que... Si yo quiero pasar de acá a acá, de sólido a líquido, ¿sí? Tengo que subir la temperatura. O sea, si yo saco del freezer está a menos 18 grados. Por ejemplo, el agua está a menos 18 grados. ¿Sí? Ahora, para que yo pueda pasar a líquido, tengo que estar como mínimo en 0 grados. Dios. ¿Sí? Y si yo quiero pasar de líquido a gaseoso, ¿sí? Tengo que volver a aumentar la temperatura. Esto es en el agua, ¿eh? Ojo con esto.
Y para pasar de líquido a gaseoso tengo que estar como mínimo en 100 grados centígrados, que es el punto de ebullición del agua, que después le vamos a poner nombre, ¿sí? Pero, si yo estoy de sólido, para pasar a líquido tengo que subir la temperatura. Y si estoy en líquido y quiero pasar a gaseoso, también tengo que subir la temperatura. ¿Estamos? ¿Ahora sí? Sí. Bueno. De sólido a líquido, líquido a gaseoso, tengo que aumentar la temperatura. De gas a líquido, ¿sí? Y de líquido a sólido, tengo que disminuir la temperatura. ¿Estamos con esto? Bueno. Existe la posibilidad, en algunas sustancias, no en todas, ¿sí? a la presión ambiental, que el sólido pase directo, ¿sí? a gas. ¿Sí? De sólido pase directo a gas. ¿Me siguen? Se llama sublimación. ¿Saben lo que es una naftalina? Las naftalinas que se ponen en la ropa para que no coman las polillas, las bolitas Sí. blancas, o las que en los baños de hombres a veces ponen en los mijitorios, que es un asco. ¿Sí? El migitorio de por sí es un asco y si encima le tiran una naftalina es más asqueroso todavía. Bueno, eso se llama naftalina, viene del naftaleno, es una sustancia que justamente una de las propiedades características que tiene es que sublima. O sea, no existe a presión ambiental en estado líquido. Yo puedo pasar de sólido a gaseoso directamente. Pasa directamente de sólido a gaseoso. Ese tiene un nombre que se llama sublimación. ¿Sí? Sublimación. Respecto de los nombres para los cambios de estado, o sea, fusión, vaporización, por ejemplo, vaporización se lo conoce como evaporación también. Hay varios textos y varias traducciones y cada profesor usa el nombre que más tiene ganas. Yo les voy a enseñar lo que me enseñaron a mí y yo les voy a enseñar lo que está en la mayoría de los textos, que es este cuadrito que está acá. ¿Sí? Más adelante, cuando estemos en la cursada, les voy a enseñar qué nombre les ponen sus profesores, porque a algunos profesores les cambian los nombres, ¿sí? Pero es mucho más fácil aprendérselo así, que es como está en todos lados, después le ponemos el nombre de cada profesor tenga ganas. ¿Sí? Estos son los cambios de estado, ¿sí? Escuchen lo que vamos a hacer. Yo esto que está acá se los voy a dictar ahora en un ratito. Ustedes no van a dibujar exactamente esto que está acá, ¿sí? Ustedes van a dibujar esto que les voy a mostrar ahora. Vamos a hacer así. Van a poner, como si fuera un triángulo, van a poner gas, líquido, líquido, ¿sí? Sólido. ¿Vamos? Gas, líquido, sólido. ¿Sí? Después, de líquido a gas ponen una flecha, de gas a líquido ponen otra flecha, de sólido una flecha, otra flecha, flecha, flecha. ¿Estamos? Dibujen esto. De líquido a gas, evaporación o vaporización. La otra flecha sería la que va de gas a líquido. De gas a líquido ponen condensación. Cuando se hace bajo presión, esto les cuento, es un dato de color, no es algo que le vayan a tomar, pero cuando se hace con presión en lugar de con temperatura, pasar de gas a líquido se llama licuación. Cuando se hace variando la presión. Y después, donde dice de sólido a gas, le ponen sublimación. Sublimación. De sólido a gas, sublimación.
Y de gas a sólido ponen deposición. Deposición. Bueno. Y abajo de eso anotan. El aumento de la temperatura de una sustancia aumenta la energía cinética de los átomos. El aumento de una temperatura. El aumento de la temperatura de una sustancia. El aumento de la temperatura de una sustancia aumenta la energía cinética de los átomos. Está pasando el afilador. O moléculas. Aumenta la energía. Está escrito ahí igual en el Power, pero si querés decir... Ay, yo te estoy siguiendo. Aumenta la energía cinética de los átomos o moléculas. Entre paréntesis, se mueven más. Y hace que se separen, coma. Y hace que se separen, coma. Generando cambios de estado, coma, generando cambios de estado. Muy bien. O sea, yo tengo los tres estados de la materia, sólido, líquido y gaseoso. Y ahora lo que yo sé es que dentro de estos tres estados de la materia, yo voy a poder cambiar entre ellos, ¿sí? ¿Cómo los voy a poder variar? En principio cambiando la temperatura, ¿sí? Recién me acotaron muy bien que podría cambiar también, ¿sí? Variando la presión. Pero no es lo que nos interesa ahora. O sea, yo puedo pasar de sólido a líquido a gaseoso variando la temperatura, ¿sí? Si yo aumento la temperatura, las moléculas se empiezan a mover cada vez más rápido, ¿sí? Y como se empiezan a mover cada vez más rápido, tienen tendencia a soltarse entre ellas. Entonces después tengo estado líquido. Les sigo aumentando la temperatura, se mueven cada vez más rápido, se sueltan completamente y tengo el estado gaseoso, ¿sí? O sea, tengo los tres estados de la materia, van a depender de la presión y de la temperatura, ¿sí? Lo que tienen que saber es que si yo le aumento la temperatura, ¿sí? Van a tener tendencia a pasar de sólido a líquido a gaseoso, o de sólido a gaseoso directamente, ya lo vimos recién, ¿sí? Entonces, una propiedad que tienen las sustancias claramente es su punto de fusión o su punto de ebullición. O sea, el punto de fusión o punto de ebullición, o de ebullición de una sustancia es una propiedad característica de esa sustancia. Es una propiedad intensiva de la sustancia. ¿Qué era una propiedad intensiva? ¿Alguno se acuerda de lo que estuvimos charlando hoy? Era lo que no se podía medir. Como Las por propiedades ejemplo, intensivas no se podían medir. No era el No, ejemplo de la naranja, del olor. Claro. el olor, el color. Pero eso lo puedo La pro- medir, sí lo puedo medir. Lo que pasa es que medir lo puedo medir. Lo que no va a hacer es cambiar si yo tengo más materia, si tengo más naranjas, ¿sí? O sea, Ah, claro, me confundí. Es que no, claro, no varía si aumenta la materia la cantidad de o materia. disminuye. Perfecto. Ajá. Si yo tengo 1 litro de agua, va a hervir a 100 grados centígrados. Si yo tengo 100 litros de agua, va a hervir a 100 grados centígrados. O sea, yo ya sé que si tengo agua a los 100 grados centígrados, ¿sí? Yo la puedo convertir al agua líquida en gas. ¿Se entiende? Esa es una Sí. propiedad intensiva de la materia. El punto de ebullición y el punto de fusión son propiedades intensivas de la materia. ¿Sí? Muy bien. Acá tienen las características de los distintos tipos de estado, del estado sólido, líquido, gaseoso, ¿sí?
anoten, se los dicto así, copian un poquito, porque esto es largo, así no tardan tanto. Pongan estados de la materia, ya lo habían puesto creo. Pongan en un sólido, coma, las moléculas se mantienen juntas, en un sólido, coma, las moléculas se mantienen juntas. Bueno, entonces ya sabemos que es un cambio, ya sabemos que son las propiedades de la materia, ya sabemos lo que es un cambio de estado, ¿sí? Ya sabemos que la materia puede tener 3 estados distintos y cómo puede ir variando entre ellos, ¿sí? Sólido, líquido, gaseoso, y qué posibilidad tengo de cambiar. Ya sabemos que el factor que va a generar que yo pueda generar el cambio de estado va a ser la temperatura. Yo aumento la temperatura o disminuyo la temperatura, puedo pasar de un estado al otro. No es el único, también puede pasar con la presión, ya lo veremos más adelante, ¿sí? Cosas muy importantes. Recién dijimos que había distintos tipos recién vimos que había distintos tipos de momentos donde yo voy a cambiar, la palabra no es momento, perdón. Había distintos tipos de cambios de estado, le pusimos nombre, ¿sí? Pero hay 2 puntos en particulares que son muy importantes y que vamos a utilizar, que son el punto de fusión y el punto de ebullición, ¿sí? El punto de fusión de una sustancia es la temperatura en la que se cambia de estado sólido a estado líquido, ¿sí? De estado sólido a estado líquido. Y en el punto de fusión las fases sólida y líquida existen en equilibrio. ¿Esto qué quiere decir? En el punto de fusión, o sea, por ejemplo, para el agua, en estado a los 0 grados centígrados, el agua a 0 grados centígrados, yo lo voy a poder tener como sólido y como líquido, las 2 cosas. Eso quiere decir que existen en equilibrio, ¿sí? Y en el punto de ebullición, ¿sí? Tanto el punto de ebullición, que es cuando yo paso de líquido a gas, voy a poder tener líquido y gas a la misma temperatura, ¿sí? En los cambios de estado, ¿sí? Coexisten en equilibrio los 2 estados que están cambiando, el sólido y el líquido, o el líquido y el gaseoso, ¿sí? Y acá hay un gráfico que les puse, ¿sí? Que muestra algo en particular. Durante los cambios de estado, ¿sí? La temperatura se mantiene constante hasta que todo el sólido se convierta en líquido o hasta que todo el líquido se convierta en vapor, ¿sí? Miren. No se preocupen por eso, que ahora lo vamos a trabajar. Entonces ya está, lo borramos, ¿sí? Supónganse que yo tengo hielo, que saqué de la heladera, del freezer, ¿sí? Los cubitos de hielo. ¿Se ubican con esto? ¿Saben lo que es? Algunos tienen cubitos de hielo. Yo tengo cubitos de hielo con forma de corazón, por ejemplo, ¿sí? Si yo le mido la temperatura a esto, estaba en el freezer, le mido la temperatura, esto, como está en el freezer es muy frío, está a menos 18 grados centígrados, ¿sí? Ahora, si yo a esto le aumento la temperatura, hasta 0 grados centígrados, escuchen, hasta 0 grados centígrados va a ser sólido, ¿se entiende lo que dije? ¿Sí? Hasta 0. Y en 0, ¿qué le va a empezar a pasar? Se va a derretir, Se va a empezar a derretir, exactamente. A 0 grados centígrados, yo voy a observar que voy a tener los cubitos de hielo y agua, las 2 cosas. ¿Por qué? Porque en el punto de fusión estoy en equilibrio, tengo las 2 cosas, ¿sí? Ahora, si después de eso sigo subiendo la temperatura, me voy a dar cuenta que entre 2, 3, 4... Uy, esto me salió horrible. Lo que pasa es que se me está achicando. Entre 2, 3, 4, 50, ¿cómo va a ser? Va a ser un líquido. ¿Se entiende? ¿Hasta cuándo va a ser un líquido? ¿Hasta cuándo va a ser un líquido?
Hasta que deje de aumentar la temperatura. hasta que siga aumentando la temperatura y se convierta en un gas. Gas. A 100 grados centígrados se va a convertir en un gas. ¿Sí? Entonces genero el cambio de estado completo. ¿Sí? Paso de tener el sólido a tener el gas. Ahora, lo que es muy importante es que en los cambios de estado, o sea, a 0 grados centígrados y a 100 grados centígrados para el agua, o sea, en el punto de fusión, y en el punto de ebullición, lo que yo voy a observar es que la temperatura se mantiene constante. ¿Qué es temperatura constante? ¿Qué es constante? Que se mantiene siempre igual. Por ejemplo, fíjense, ¿ven el puntero acá? Sí. Yo sé que hoy les di un montón de cosas, pero ya termino. Falta muy poquito. ¿Ven el puntero acá? Bueno, cuando estoy a menos 18, saco el hielo del freezer, aumento la temperatura, aumento, hasta que llega un momento que ¿qué le pasa? ¿En qué se convierte? Se empieza a convertir en líquido. ¿Sí? Voy a usar esto. Mirá. Acá tengo el hielo. ¿Sí? ¿Y acá qué tengo? En esta parte que está acá. Líquido Líquido y hielo, los dos. y hielo. Están en equilibrio. ¿Sí? Y acá en este que está subiendo, ¿qué voy a tener? Líquido. Solamente líquido. ¿Sí? Y acá, cuando pasa de líquido a vapor, ¿qué voy a tener? Vapor y líquido. Vapor y líquido, voy a tener los dos. ¿Sí? ¿Y acá qué voy a tener? Vapor. Solo vapor. Perfecto. ¿Por qué hablas con miedo? No sé. Entonces, tengo el sólido. Equilibrio entre los dos, sólido y líquido. ¿Sí? ¿La temperatura cómo se mantiene acá, en el equilibrio entre los dos? Constante. Cuando estoy líquido, aumenta. Y cuando estoy en equilibrio, ¿cómo se mantiene la temperatura? Constante. Y cuando aumento, que soy vapor, ¿cómo se mantiene? Aumenta, soy todo vapor. ¿Sí? Chicas y chicos, escuchen, esto que acabo de explicar, este dibujito, se lo toman. Siempre se lo toman. Lo que tienen que tener en cuenta acá es la definición. ¿Qué es el punto de fusión? ¿Qué es el punto de ebullición? Y saber que cuando yo tengo un sólido que quiere pasar a líquido o que el líquido quiere pasar a gas, ¿sí? Va a suceder si aumento la temperatura. Cuando aumento la temperatura o disminuyo la temperatura para generar el cambio de estado, cuando se está generando el cambio de estado, o sea, cuando tengo el punto de fusión y cuando tengo el punto de ebullición, en esos momentos, ¿sí? La temperatura se mantiene constante. ¿Puede ser eso? En los cambios de estado la temperatura se mantiene constante. ¿Me siguen con lo que dije? Sí. Bueno, a ver, Sí. todo el mundo. ¿Alguna duda con esto que acabo de decir? No. ¿Seguro? Yo no entendí. ¿Qué parte? ¿Dónde te quedas? No, La última. La última...